Buenas noches, mi nombre es Jesús Espinosa y le voy a hablar sobre almacenamiento físico de memoria. ¿Qué es el almacenamiento físico de memoria? Bueno, se trata de cualquier dispositivo electromagnético o electrónico capaz de guardar a largo plazo información generada por los usuarios sin importar su origen u objetivo. De tales datos, actualmente existen una gran gama de productos destinados a este fin, calificados de acuerdo a sus principios de almacenamiento, tales como mecánicos, magnéticos, digitales, ópticos y mixtos. Una parte fundamental de un ordenador es su capacidad de leer y almacenar datos. Propósitos del almacenamiento físico de la memoria. Es almacenar y recuperar la información de forma automática y eficiente. El almacenamiento se relaciona con dos procesos, los cuales son lectura de datos almacenados para luego transferirlos a la memoria de la computadora, escritura o grabación de datos para que más tarde se puedan recuperar y utilizar. La evolución de los medios de los soportes de almacenamiento han evolucionado de forma notable desde las primeras computadoras. En la actualidad existe una gran variedad de tecnologías y de dispositivos nuevos, pero el disco rígido sigue siendo el almacén principal de la información de la computadora. Tarjetas perforadas, cintas magnéticas, discos magnéticos, disquetes, discos duros externos, discos ópticos, CD-ROM, CDR, CD-RW, DVD-R, DVD-R+, DVD-RW, DVD más R, Blu-ray, USB, tarjetas de memoria, Security Digital, o sea, SD, la Multimedia Card, MMCD, Memory Stick, MS, Compact Flash, CF, 1 y 2, Microdrive, la MD, Smart Media, que son las SM, XD Picture Cards. Ejemplo, son los discos magnéticos son los siguientes. Disco duro. Tienen una gran capacidad de almacenamiento de información, pero al estar alojados normalmente dentro de la computadora, discos internos, no son extraíbles fácilmente. Almacena casi toda la información que manejamos al trabajar con una computadora. Está formado por varios discos apilados sobre los que se mueve en una pequeña cabeza magnética que graba y lee la información. Las características principales de un disco duro son capacidad, que se mide en gigabytes, incluso hasta llegar a los teras. Velocidad de giro se mide en las revoluciones por minuto, RPM. Capacidad de transmisión de datos de poco servir a un disco duro de gran capacidad y transmitir los datos lentamente. Los discos actuales pueden alcanzar transferir de datos de 30 GB por segundo. Entre mayor capacidad, más información puedes tener, mejor capacidad de transmisión de datos, más rápido pasará la información de un lugar a otro. Las disqueteras son las unidades de 3,5 pulgadas que permiten intercambiar información utilizando disquetes magnéticos de 1,44 MB de capacidad. Aunque la capacidad de soporte es muy limitada si tenemos en cuenta las necesidades de las aplicaciones actuales, se siguen utilizando para intercambiar archivos pequeños, pues pueden borrarse y reescribirse cuantas veces se desee, de una manera muy cómoda, aunque la transferencia de información es bastante lenta. Para usar un disquete basta con introducir la ranura de la disquetera. Para expulsarlo, se pulsa el botoncito justo en la ranura o bien se ejecuta alguna acción en el entorno gráfico con el que trabajamos. Por ejemplo, arrastrar el símbolo del disquete hacia un icono representado por una papelera. Estos disquetes se han dejado de usar por su baja capacidad, pero en sus momentos fue de las formas de almacenamiento magnético más utilizados. Cabe destacar que el uso de este soporte en la actualidad es escaso o nulo, puesto que se ha vuelto obsoleto. La unidad de CD-ROM o las lectoras de CD. La unidad de CD-ROM permite utilizar discos ópticos de mayor capacidad que un disquete de 3,5 pulgadas, y estos pueden llegar a tener hasta 700 megas. Esta es una principal ventaja, pues los CD-ROM se han convertido en el estándar para distribuir sistemas operativos, aplicaciones, etc. Es una de estas unidades muy extendido su uso, ya que también permite leer discos compactos de audio. Una característica básica de los CD-ROM es la velocidad de lectura, que normalmente se expresa en números seguidos de una X, 40X, 52X, 60X. Este número indica la velocidad de lectura de los múltiplos de 128 kilobytes. Así, una unidad de 52X lee la información de 128 kilobytes
por 52, o sea, 6.652 kilobytes por segundo, es decir, a 6,5 megas. Unidades CD regravable o las CD-RW son discos que pueden llegar a contener información y poder borrarla para poder grabar nueva información. Las características básicas de estas unidades son las velocidades de lectura de grabación y de regrabación. En los discos regrabables es normalmente menor que en los discos que solo pueden ser grabados una vez. Que las grabadoras pueden llegar a trabajar hasta 24x, incluso más, pero permiten grabar los 650 700 más megas. En cambio, las regrabables es habitual observar tres datos de información en la expresión AX, BX, CB, velocidad de lectura, velocidad de grabación y velocidad de regrabación, que es donde se notan las diferencias. Unidades de DVD-ROM o lectura de DVD. Las unidades de DVD-ROM son aparentemente iguales que las de CD-ROM. Pueden leer tanto discos DVD como CD-ROM. Se diferencian las unidades de lectura de CD-ROM en que el soporte empleado tiene hasta 17 GB de capacidad y que la velocidad de lectura de los datos, la velocidad se expresa con otros números de la X, 12X, 16X, 24X, etc. Pero ahora la X se referencia a 1,32 MB, así que 16X serían 21,12 MB. Las conexiones de la unidad de DVD-ROM son similares a las de la unidad de CD-ROM, placa base, fuente de la alimentación y la tarjeta de sonido. La diferencia más destacable es que las unidades de lectoras de DVD-ROM también pueden disponer de una salida de audio digital. Gracias a esta conexión es posible leer películas de formato DVD y escuchar 6 canales de audio separados si disponemos de una buena tarjeta de sonido y un juego de altavoces apropiado. La unidad de DVD regrabable o DVD-RW puede leer y regrabar imágenes, sonidos, datos, música, varios gigabytes de capacidad, pueden llegar a tener hasta varios gigabytes de alta capacidad, desde 650 megas a 9 gigas. La unidad de disco magnético óptico. La unidad de disco magnético óptico permiten el proceso de lectura y escritura de dichos discos con tecnología híbrida de los disquetes y los discos ópticos, aunque en entornos domésticos fueron menos usadas que las diferentes disqueteras y las unidades de CD-ROM, pero tienen algunas ventajas en cuanto a los disquetes. Por una parte, emiten discos de gran capacidad de 230 megas, 640 o 1,3 gigas. Además, son discos reescribibles, por lo que es interesante emplearlos, por ejemplo, para realizar copias de seguridad, guardar datos importantes, músicas, imágenes, etc. El lector de tarjetas de memoria. El lector de esta memoria es un periférico que lee o escribe en soportes de memoria flash. Actualmente los instalados en computadoras, incluidos una placa o madre o mediante puertos USB, marcos digitales, lectores de DVD y otros dispositivos suelen leer varios tipos de tarjetas. Incluso tienen adaptadores para que las computadoras puedan leer distintos tipos de tarjetas, ya que hay mucha variedad, tanto mini, SD, micro SD, etcétera. Una tarjeta de memoria es un pequeño soporte de almacenamiento que utiliza la memoria USB para guardar información que puede requerir o no batería. Algunos USB, al necesitar baterías, hay que cambiárselas de vez en cuando, mientras otros usan simplemente la energía de la tarjeta madre que es implementada por la fuente de poder. En los últimos modelos la batería no es requerida, la batería era utilizada de los primeros, la batería era utilizada en los primeros modelos. Estas memorias son resistentes a los rasguños externos y al polvo que han afectado las formas previas de almacenamiento portátil, como los CD o disquetes. Las cintas perforadas se tratan de un medio muy obsoleto, consiste en tarjetas o cintas de papel perforadas. Cintas magnéticas son unidades especiales que se utilizan para realizar copias de seguridad o respaldo de empresas y centros de investigación. Su capacidad de almacenamiento puede ser de 100 GB. Directorio de archivos. Un directorio de archivos es un contenedor virtual en el que se almacena una agrupación de archivos informáticos y otros subdirectorios, atendiendo en su acontecimiento a su propósito a cualquier criterio que decida el usuario.
Técnicamente el directorio almacena información acerca de los archivos que contiene, como los atributos de los archivos o donde se encuentran físicamente en el dispositivo de almacenamiento. A partir de Windows 3.0 también se los denomina como carpetas de archivos. En el entorno gráfico de los sistemas operativos, el directorio se denomina metafóricamente carpeta y de hecho se representa con un icono de una de estas figuras. Esta imagen se asocia con el ambiente administrativo de cualquier oficina donde la carpeta de cartón encierra la hoja de papel representada en los archivos de datos. Es un expediente. En DOS y sus sucesores Windows y OS2, la sintaxis de una ruta, o path en inglés, indica una jerarquía de directorios donde el primer elemento puede ser bien la letra indicada en cualquier unidad lógica o el disco duro en el sistema, o la barra invertida, el backslash, designado al directorio raíz de la unidad lógica actual. Si la ruta comienza directamente en el nombre de un directorio, es una ruta relativa desde el directorio de trabajo actual. Por ejemplo, en la ruta C, AB, agenda, C es la unidad lógica del disco duro. AB es un directorio y agenda es el subdirectorio o un archivo. AB agenda puede asignar el mismo elemento si es el directorio actual es C. En los sistemas operativos Unix, el directorio se organiza a partir del directorio raíz, slash o el backslash, el cual contiene archivos y otros directorios. Esos directorios pueden contener archivos y directorios y así sucesivamente. Esto puede organizarse por el sistema de una estructura llamada árbol, como la que se muestra en este. Archivos y directorios no pueden ser diferenciados a través del nombre, sino solo a través de las herramientas del sistema operativo, las que además demuestran otras propiedades de archivos y directorios, como fecha de creación, fecha de modificación, usuarios y grupos de usuarios que tienen acceso o derecho al archivo de los directorios. Se le llama directorio padre al directorio que contiene dentro de sí otros directorios para formar una jerarquía de directorios que mantengan estructurados todos los archivos propios de un programa destinados a un propósito específico. Compartición de archivos. Es el acto de distribuir o proveer accesos a información almacenada digitalmente, como programas informáticos, obras multimedia, audio y video, documentos o libros electrónicos. Puede ser implementado con distintos tipos de almacenamiento, transmisión y modelos de distribución. Algunos de los métodos más comunes son la distribución manual mediante el uso de medios extraíbles, CD, DVD, disquete, cintas magnéticas, memoria flash, las cuales se habló previamente, instalaciones centralizadas de servidores de archivos en red de información, documentos enlazados a World Wide Web o WWW, y el uso de redes peer-to-peer, P2P, distribuidas. La creciente popularidad del formato de audio MP3 a finales de los años 90 llevó el lanzamiento y desarrollo del Napster, un software diseñado para facilitar el intercambio de archivos informáticos. Otras redes populares son GNutella y Donkey 2000 y ya extinta Casa. Muchos programas y servicios de intercambio de archivos han sido clausurados debido a disputas organizadas por grupos como la Recording Industry Association of America y la MPAA. A comienzos de las décadas de los 2000, la batalla contra la fracción de los derechos de autor se expandió a juicios de usuarios individuales de programas de intercambio de archivos. El impacto económico de las industrias mediante es fuerte de controversia, si bien las editoras y propietarios de los derechos de autor causan daños económicos. Algunos estudios han sugerido que el intercambio de archivos no es la causa principal de la disminución de ventas. El intercambio de archivos continúa siendo usado globalmente, habiendo opiniones variadas respecto a la moralidad de la práctica de materiales comerciales. Gracias por ver el video.